no hay un único camino para responder a las vocaciones o a ciertas intuiciones o talentos que uno pueda tener. La autoexigencia no es negativa siempre y cuando no sea compulsiva, intentando complacer a una familia, a una pareja, encajar en un colectivo, etc. La sobreprotección implica no haber entendido cuáles son las verdaderas capacidades y recursos de un niño. La terapia de toda la vida, por antonomasia en la psicología, es la terapia de exposición. Si yo no me expongo desde que soy pequeño, no voy a saber exponerme y lo que voy a hacer es pues no vivir. Pero si me hace sentirme mal, si no es una persona que se ajusta conmigo, si no me entiende sistemáticamente, habrá cosas de mí que no entenderá, pero si siempre es esta pelea para hacerme entender, para afirmarme delante de esa persona, quizá ahí no es. Hola a todos, bienvenidos a Entre Divanes, un podcast de psicólogos para psicólogos, en el que cada mes hablaremos sobre un tema de la psicología con un experto, preguntándole sobre su experiencia profesional y sobre su ámbito de especialización. Hoy estamos con Rafa San Román, psicólogo sanitario, experto en duelo y trauma, en terapias de tercera generación y en el colectivo LGTBI, que no sé si lo he dicho bien, perdóname. Sí, no, yo no soy muy maniático del orden de las siglas, o sea que sí. Sobre todo en la G, especialista en la G del colectivo. Ok. Y Rafa, yo no soy muy buena presentando, pero sí me gustaría que te presentaras directamente tú. Bueno, pues yo empiezo a preguntarte y ya tú cuéntame, expándete, porque al final cada uno sabe lo que realmente quiere transmitir. Bueno, primero de todo, ¿por qué decidiste estudiar psicología? Uy, eso es una historia interesante. Normalmente se dice que quienes estudiamos psicología lo hacemos para entendernos a nosotros mismos. No es una idea con la que yo esté muy identificado. Yo no lo hice por eso, o creo que no lo hice por eso. Yo, naturalmente, a base de estudiar y de trabajar, he ido entendiendo muchas cosas y descubriendo muchas cosas, pero creo que ese no fue el origen. Yo ya entendía. Yo creo que fue más bien algo que tenía que ver no tanto conmigo a nivel personal como con la curiosidad por el funcionamiento del ser humano en general. Y luego aparte también no era mi opción vocacional desde años atrás. Yo no estuve muchísimo tiempo pensando y deseando estudiar esta carrera. Yo lo que quería dedicarme era al cine y a hacer películas y a... Pues aquí estás con los focos. Y aquí estoy con los focos, muchos años después. Yo quería dedicarme a hacer películas, a hacer documentales. Esa era mi vocación, esa sí que fue mi vocación durante muchos años. Pero luego en COU, porque ya tenemos una edad, poco a poco esa vocación se fue apagando. Fue una pasión que murió. Progresivamente se fue desinflando y el tiempo apremiaba y tocaba elegir una carrera y yo me quedé ahí en un impasse de vacío porque no sabía que ya no iba a tirar por donde pensaba que iba a tirar, pero no sabía cuál era la alternativa. Y como sé lo que no quiero, pero no sé lo que quiero. Exacto, es un comienzo prometedor, pero no es suficiente. Y hablando con una profesora con la que yo tenía bastante relación y bastante trato en aquel momento, y ella me dijo, yo te veo en psicología, si a ti te gusta escribir y crear o lo que sea que te guste, no pasa nada si no haces algo relacionado con la comunicación audiovisual o el periodismo, vas a poder escribir igual, vas a poder crear igual. Y yo te veo por ahí. Y yo me quedé con eso, me fié, confié y decidí por ahí. Claro, yo tenía 17 años y no tenía ni idea de en qué consistía la carrera, no tenía ni idea de en qué consistía la profesión. Mi mente estaba llena de estereotipos y de ideas preconcebidas y clichés sobre la psicología. Pero bueno, ahí me fui y
algunos años después aquí estoy. Bueno, es que al final yo creo que elegimos una carrera con 17, 18 años, es súper difícil, entre comillas, acertar, pero luego cada uno hace suya la profesión, ¿no? Sí. De hecho, luego lo que has hecho, aparte de pasar consulta, ¿no? Como Sí. el psicólogo al uso, es comunicar, ¿no? Sí. El último tiempo para, bueno, pues no para otros, sino sobre cultura organizacional, si no me equivoco. Sí. Yo he estado varios años trabajando en el ámbito del bienestar de los empleados en iFeel, que es una empresa que se dedica a eso, y ahí estuve varios años y pasé por diferentes puestos y diferentes departamentos y siempre orientados al bienestar y la salud de los empleados y cómo lograr que las empresas puedan proteger mejor eso que es tan importante para ellas como corporaciones, pero por supuesto para las personas como individuos, que son lo más importante de todo. Y ahí, como también en otros trabajos, pero ahí muy a fondo, hice mucho trabajo de escritura, mucho trabajo de formaciones, mucho trabajo de coloquios, de comunicar esta idea y este concepto. Y bueno, una vez más se cumplió aquel presagio de mi profesora de que no hay un único camino para responder a las vocaciones o a ciertas, ¿no?, intuiciones o talentos que uno pueda tener. Sí. Y ahí lo pude hacer. O sea que fue una manera muy útil y muy bonita de conjugar las dos almas, ¿no? Lo psicológico con lo creativo. Y de hecho, Rafa, luego, una vez que ya has estado por tu cuenta y en el último tiempo has escrito un libro. Sí. Que has sacado hace poco, que le cuento a mi psicólogo. Correcto. ¿Cómo surge esto y cómo es el proceso? Yo siempre he querido escribir y siempre he escrito, mejor o peor, de una manera o de otra, pero mi lenguaje es la escritura, ¿no? Y estaba ahí ese sueño de escribir un libro. No sabía qué libro, ni sabía cómo, ni cuándo, ni cómo iba a ser, ¿no? Y entonces pues surgió esta oportunidad a partir de la editorial, de Plataforma Editorial, y me preguntaron, ¿te gustaría, te ves escribiendo un libro? Y yo, por supuesto que me veo, claro que sí. Y bueno, dije, una vez que he dicho que sí, ¿de qué les voy a proponer? ¿De qué va a ir? ¿De qué va a tratar? ¿De qué quiero escribir? La primera tentación era escribir de alguno de los temas de los que yo he manejado más o sé un poquito más dentro de lo profesional, porque seguro iba a ser un libro profesional, no iba a ser un libro de ficción. Entonces dije, escribir un libro sobre duelo, sí, puede quedar bien, puede ser bonito, pero no sé si estoy preparado para escribir un libro que trate solo sobre eso. Escribir un libro solo sobre psicología afirmativa gay, por ejemplo, o sobre el ámbito LGTB, podría hacerlo, pero ya existen esos libros y no sé si voy a tener la capacidad y el talento de poder hacer algo que trate solo sobre eso. Entonces yo recuperé esta idea de qué hablan los pacientes cuando están en terapia, qué temas surgen en la conversación entre paciente y terapeuta, y enseguida hice mi análisis factorial, ¿no? y llegué a la conclusión, no sé si acertada o no, pero bueno, yo creo que no va muy desencaminada, de que con ciertas variaciones, por supuesto, porque el ámbito de la terapia es muy amplio y abarca muchas cosas, pero con ciertas variaciones, los temas de los que un paciente medio habla con un terapeuta tienen que ver consigo mismo, su autoconcepto, su autoestima, su autoimagen, quién soy yo, quién quiero ser. Tienen que ver con la pareja, tanto si se tiene pareja como si no se tiene, la pareja como tema. Tienen que ver con la familia, de dónde vengo, mi papá, mi mamá y sus diversos conflictos. Y tiene que ver con el trabajo, en el sentido de mi proyecto de vida, a qué quiero dedicar el tiempo, cuál es mi proyecto, cuál es mi vocación. Y miles de temas que pueden surgir a partir de ahí. Entonces yo dije, pues creo que puede ser, orientarlo de esta manera, una buena manera de poder escribir de muchos temas para no cansar al otro, no cansarme yo, estar seguro de que en esas pequeñas parcelas puedo manejarme bien en la escritura, y hasta hoy, y ahí está el libro. Siempre, bueno, pues primero de todo enhorabuena por ello,
porque yo creo que escribir un libro es una cosa muy bonita, Sí. y también es ofrecer pues una experiencia que uno tiene, pues al final ofrecérsela al mundo que lo quiera leer, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que me gustó mucho el libro, porque al final yo creo que los psicólogos siempre tenemos como esta necesidad de alguna manera de ser muy profesionales. Entonces, lo que decías, ¿no? Que no escribo de duelo porque no estoy suficientemente preparado, no escribo de esto porque ya lo hacen otros. Siempre tenemos un poco como la sensación de que no estamos suficientemente preparados. Yo creo que eso es un problema. Creo que hay que ser responsable porque hay un montón de contenidos ahora que no aportan y que confunden más que otra cosa, pero creo que también tenemos que valorar la experiencia que tenemos. Sí. Entonces, cada uno tiene su especialización, pero lo que está claro es que cuando uno lleva muchos años delante de personas, lo que sí sabe es qué es lo que le pasa a la gente, ¿no? Claro. Y está muy bien, desde mi punto de vista, categorizado también, está muy claro, ¿no? O sea, ¿qué le cuento a mi psicólogo? ¿Qué le pasa a la gente cuando viene a consulta? Uh-huh. Pues problemas con uno mismo, su identidad, problemas con el otro, uh-huh, la pareja, problemas con la familia, ¿no? Y luego, ¿a qué dedico mi vida? Como tú bien dices, propósito. Entonces, pues yo creo que vamos a desgranar un poco sin hacer mucho spoiler, no, pero vamos a poner el primero, porque estábamos hablando del trabajo, y precisamente sí, yo te diría, o te preguntaría continuando, ¿tu trabajo te realiza después de 15, 20 años de experiencia? No siempre lo ha hecho. No es que yo tenga la carrera profesional más larga del mundo, naturalmente, porque no me ha dado tiempo, pero sí que ya hay un cierto segmento de tiempo que da para valorar varios periodos. Y no siempre lo ha hecho, no siempre ha sido fácil, no siempre he estado seguro de aquella primera decisión. Pero en otros momentos, naturalmente que sí, me he podido reconciliar con esa sensación, me he podido aclarar respecto a esa duda o esa sospecha de que no había sido una buena decisión, y he podido conectar, y de verdad no lo digo por decir, ni por consolarme yo a mí mismo, creo que he podido conectar de una manera muy profunda y muy satisfactoria con la idea de que hago un trabajo que tengo que hacer, que es un trabajo muy bonito. Cada uno, cuando le gusta su trabajo, piensa que su trabajo es el más bonito del mundo. Pues yo creo que mi trabajo, el nuestro, en cierto sentido es el más bonito del mundo. Y tiene momentos muy bonitos. Tiene momentos muy difíciles, porque es una profesión difícil en ciertos aspectos, pero cuando va bien, cuando sale bien, cuando ocurre la magia, es muy bonito. Y entonces me conecta con la sensación de alegría y de satisfacción por ser yo quien lo está haciendo y por haber tomado las decisiones que he tomado. Y sí, no sé si eso significa que me realiza, me imagino que sí, ¿no? Yo soy muy poco entusiasta con los términos de me he realizado, soy feliz, me súper encanta, no sé qué. Yo suelo ser más, más rácano con algunas calificaciones. Pero si eso significa, si lo que he dicho significa realización, pues para alguien que esté escuchando, te diría que sí. Bueno, porque realizarse al final es como que uno se tiene que hacer a sí mismo, ¿no? Claro. Y probablemente el trabajo sería de alguna manera una forma de construirse. A veces nos sobreidentificamos con el trabajo, pero yo creo que también es necesario pues poner la atención en otras cosas, en otros ámbitos. Está claro que hay un punto de propósito, es decir, uno en realidad, ¿cuál es su propósito? Pues es encontrar de alguna forma para lo que sirve, lo que sirve porque sirve a los demás y sirve al mundo en el que vive. Entonces, si uno sirve para algo porque lo ha estudiado, porque lo ha hecho o porque tiene ese don natural por lo que sea, al final no es que realice como persona ni te tengas que identificar con él, pero sí que de alguna forma por lo menos sientes que lo que haces da un servicio y tiene un sentido. Y por supuesto están esos momentos mágicos de conexión, de que el otro se da cuenta, de que el otro avanza, que son, la verdad, son muy bonitos. Sí. Obviamente, pues aquí ya hemos hablado mucho sobre el cansancio, el burnout, sí, la responsabilidad, pero bueno, todo de alguna forma, si uno sigue es porque pues compensa. Sí.
seguro. En ese ámbito de cosas, ¿no? de autoafirmarse, de identificarse, pues vamos a pasar al ámbito de la identidad. Vamos. Yo creo que en los últimos años todos sabemos, los psicólogos, que es un tema bastante recurrente, el tema de la identidad. Uno se pregunta, antes nos preguntábamos pues cómo podíamos comer y si estábamos seguros, pero cuando ya subimos en la pirámide de las necesidades de Maslow, de lo que nos preocupamos es de quién soy yo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es la identidad? Pues buena pregunta. La identidad es muchas cosas. Creo que es un temazo a nivel psicológico, a nivel filosófico y tiene muchas facetas, ¿no? Es muy tentador o muy intuitivo entenderla como la esencia, ¿no? El corazón de mi corazón, lo más nuclear, lo que soy. Y probablemente hay una parte, probablemente no, seguro, hay una parte de la identidad que es esencial en el sentido de que no cambia nunca. Se construye y permanece con nosotros a lo largo del tiempo. Pero qué duda cabe de que hay otras capas de la identidad que van cambiando. Siempre somos nosotros, pero siempre somos diferentes a quienes hemos sido. Entonces yo creo que es importante entender la identidad como eso que somos, pero también como eso que provisionalmente o circunstancialmente estamos siendo. Porque si no, podemos llegar a confundirnos mucho. Entonces, claro, yo siempre he sido esto, pero ahora noto la intuición de que estoy cambiando, de que ya no, pero entonces estoy perdiéndome a mí, estoy traicionándome, no sé quién soy ahora. Bueno, quizá ese conflicto viene de que tienes que reconectarte y reordenar esa capa de tu identidad que siempre está en movimiento. No tanto que te estés fragmentando muchísimo y te hayas perdido y te hayas, ¿no? Diluido en la historia de la humanidad. No, o sea, calma. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, o por el mismo lado, pero por otra vertiente, ¿no? A mí me gusta o me ayuda mucho a entender el tema de la identidad, resumido en esta pregunta, ¿quién soy? Que probablemente sea como la más profunda o la más elemental que se puede hacer una persona. Y la respuesta no es solo quién soy, sino quién soy incluye quién he sido, quién quiero ser, quién no soy, quién no he sido, quién no quiero ser. Es decir, somos también las cosas que no somos. Aunque parezca un poco trabalenguas o juego de palabras, pero yo creo que es importante saber quiénes no somos porque eso dice algo de quiénes somos. Yo soy esa persona que no hace, que no quiere, que no ha sido. También es una manera de responderlo. Bueno, está claro, ¿no? Hay que, de alguna manera son nuestras líneas rojas, nuestros límites de lo que no queremos que nos penetre, ¿no? La identidad, no recuerdo exactamente el concepto de la RAE, pero era algo así como lo que nos hace únicos a cada uno, ¿no? Como individuo. Entonces, creo que el ser humano se preocupa mucho por quién es, porque de alguna forma cree que le garantiza la supervivencia psicológica. Si yo, por una parte tenemos la necesidad de pertenencia, si yo no pertenezco a un colectivo, a una comunidad, a una familia, a lo que sea, ¿no? Si yo no pertenezco, no me van a tener en cuenta, pero si yo no soy único y especial, no voy a ser visto de alguna forma. Por supuesto. ¿No? Entonces, en ese sentido, creo que la identidad es importante, pero como todo, en el equilibrio. A veces uno se diluye su identidad pues, por querer significarse demasiado con una comunidad, con una pareja, con una profesión incluso. Y luego está la otra parte que tiene que ver con, de alguna manera, sobre identificarse, como con la identidad, ¿no? Lo que yo soy, lo que yo quiero ser, y perder de vista pues el contexto en el que vives y que la identidad, bueno, pues también muchas veces nos obsesionamos. Sí. ¿Cuáles crees que son a día de hoy? ¿Cuáles ves tú que son los problemas de identidad más comunes en consulta? Fíjate, yo lo que me encuentro, que no tiene por qué ser significativo de lo que se encuentre en los demás, es lo que yo veo. Tiene que ver mucho con la parte del trabajo, entendida en sentido profundo. Es quién quiero ser a partir de ahora. No tanto quién soy, bueno, quién soy sé muchas cosas, pero quiero seguir siendo el mismo.
lo que hago me representa. Por ejemplo, la pareja con la que estoy es con la que quiero estar, el trabajo que realizo es el que más conecta con mi autenticidad, a qué quiero dedicar el tiempo durante los próximos años, cómo de grave es no saber todo esto. Entonces, escucho muchas preguntas que tienen que ver con esto de parte de los pacientes, ¿no? Acompañadas naturalmente con un grado medio alto de angustia, ¿no? Porque, claro, resulta que ahora tengo que cambiar o no, y si cambio, ¿cuáles van a ser las consecuencias? ¿Estoy dispuesto a asumir la pérdida que supone todo cambio? Entonces yo, sobre todo, seguramente si me paro a pensarlo me vendrán más cosas, ¿no? Pero los asuntos de la identidad tienen que ver más con el quién quiero ser que con el estricto quién soy. Claro, 100%. De hecho, en terapia hacemos ese ejercicio del el yo real y el yo ideal. Y muchas veces la autoestima tiene que ver con eso, con esa diferencia. Es decir, quién yo soy o quién creo que soy y quién quiero ser. ¿Cómo salvamos esa diferencia? Haciendo, en la medida de lo posible, un trabajo profundo de diferenciación entre lo que yo quiero ser, si me conecto de verdad y si soy honesto conmigo, y lo que me he convencido a mí mismo que quiero ser, me han hecho creer que quiero ser, me están obligando a ser. Ahí entra todo el mundo de los mandatos y las herencias que nos señalan caminos que pueden estar muy bien, no quieren decir que sean mandatos tiránicos o muy incoherentes con nosotros, pero que tienen este olorcillo a herencia, a ajeno. Sí, nos suena bien, es cercano a nosotros, pero no es realmente quienes somos, ¿no? Sí. Entonces, si somos capaces, y esto es un trabajo largo y difícil, ¿no? Y quizá no se completa del todo nunca, no pasa nada, pero si hacemos este trabajo de diferenciación entre lo mío, lo verdaderamente mío, si es que existe algo verdaderamente mío, y lo que no es tan mío, o de hecho no es nada mío, yo creo que ahí hay una posibilidad de avance. Sí, creo que hay una parte muy importante de autoexigencia, ¿no? Sí. Cuando hay problemas de autoestima siempre yo veo que hay mucho de autoexigencia, de expectativas, y que muchas veces tiene que ver eso con esa diferencia tan grande entre el yo real y el yo ideal, pero con angustia, no con necesidad de autodesarrollo, que eso es positivo, pero con esa angustia de y nunca voy a llegar a ser esto, pero esto, ¿quién quiere que lo seas? ¿Lo quieres tú o lo quieren los demás? Entonces yo a veces hago un ejercicio de terapia de valores, que es piensa en momentos en tu vida en los que te hayas sentido bien, pleno, conectado, ¿no? Y una vez que se enumeran, entonces, ¿qué estabas haciendo ahí? ¿Con qué conectabas? Normalmente el único baremo es interno. Está claro que vivimos en una sociedad, hay cosas que no se hacen porque o son delitos o son hacer mal a los demás y eso pues obviamente no está aceptado como es lógico, nos regulamos entre todos, pero el hecho de que yo conecte con lo que a mí me hace sentir bien, que no es el placer hedonista o dopaminérgico que tenemos últimamente, sino cuando yo me encuentro pleno, conectado, y entonces ahí es donde se encuentran los valores. Entonces para mí de esos valores sí que ahí podemos trabajar en un yo ideal, pero porque es interno. Yo creo que la autoexigencia no es negativa, puede ser positiva siempre y cuando no sea compulsiva, ¿no? Es decir, la necesidad de mejorar, de desarrollarnos, de evolucionar es positiva, pero siempre y cuando sea consciente y no compulsiva y sea interna y no externa o intentando complacer a una familia, a una pareja, encajar en un colectivo, etc. Sí. ¿No? Sí, es muy importante, escuchándote esto que dices, es muy importante. Vuelvo a la diferenciación. Diferenciar un yo ideal verosímil que no solamente me inspira como horizonte, pero que no va a llegar nunca, sino que incluso podría llegar a eso con mucho esfuerzo y con mucho trabajo personal. Diferenciar eso de un yo ideal en el sentido de idealizado, deformado, que inalcanzable, que se convierte en tiránico. Entonces, es esto que dices, piensa en un momento, en una actividad, en una circunstancia en la que tú has sentido, no pensado, sentido
que has sido tú, estabas siendo tú. Que es un lenguaje muy abstracto, yo soy consciente, pero hay algo que el cuerpo nos lo dice. O sea, piensa en un momento en el que hayas disfrutado, pero en lo profundo de ser tú, no disfrutado de que diver, ¿no? Piensa en un momento o en una actividad o una circunstancia en la que brilles, pero no brillar solo desde el ego, que está bien, fantástico, todos lo tenemos, pero no esa purpurina del ego, sino el brillo que dices, lo estoy sintiendo. Por ahí es. Luego la vida es dura, hay circunstancias que nos acotan, hay servidumbres, veremos cómo de realizable es eso. Pero la dirección es esa. Sí, y bueno, es que nos encontramos muchísimos problemas en ese sentido de identidad, pues tanto, bueno, de todo tipo, pero por ejemplo, yo un ejemplo que pondría es el tema de las operaciones estéticas, Wow. que parece que nos centramos mucho en el físico, pero como vivimos en la época de las redes sociales y las pantallas, pues creo que la gente muchas veces se opera no porque no se vea bien, sino porque ya tenemos todos idealizados como una imagen de belleza, cómo tenemos que ser para ser bellos, ¿no? Y entonces empiezan ahí las operaciones estéticas. Yo tenía una paciente una vez, bueno, de hecho me he encontrado en varias ocasiones, pero una me impactó mucho, muy guapa, muy bien, estaba intervenida, pero bueno, lo que me dijo es, yo vengo porque no me encuentro a gusto conmigo misma y no me reconozco. Entonces, desde fuera sé que soy más atractiva que antes, pero yo no me reconozco y no puedo vivir así. Entonces, claro, es que cuando uno deja de ser quien es para tratar de complacer o encajar en un prototipo, deja de sentirse bien automáticamente. Sí, sí. Entonces, bueno, pues es el tema de la identidad. Yo diría que para la gente que le pueda interesar es no te traiciones a ti mismo y no hagas para que los demás te quieran y por complacer, sino busca a quien encaja contigo como tú realmente eres y como tú realmente quieres ser, ¿no? Sí, por supuesto. Y enlazando con eso, claro, muchas etiquetas y muchos mandatos, la mayoría o los primeros, diríamos, vienen de la familia, claro, que es el segundo bloque. Hay una cosa que dices en el libro que me llamó mucho la atención, o enuncias, que es familia exitosa y familia fracasada. Sí. ¿Qué es una familia y qué es el éxito de una familia? Claro, yo ahí dije, venga, vamos a meternos en un jardín. En charcos. En charcos. Hay que mojarse, que los psicólogos no nos mojamos nunca. Sí, claro, vamos a arriesgarnos. Siempre sin ánimo ninguno de ofender a nadie ni de asustar a nadie, ¿no? Pero yo la familia, todo esto explicado súper resumidamente, la entiendo como un grupo, para sorpresa de nadie, un grupo que tiene una misión. No es cualquier grupo, no es cualquier misión. Para mí, una lectura posible de ese grupo y de su misión es que su misión es sobrevivir en el tiempo, es decir, favorecer que sus miembros se construyan y avancen en el tiempo, generación tras generación, ¿no? Empujar hacia adelante a sus propios miembros. Esa es, de manera muy elemental, desde mi punto de vista, la misión definitoria de una familia. Entonces, las familias se forman, a través de diferentes parentescos y diferentes tipos de contratos, bla, 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 ¿no? Pero yo creo que llega un punto en que si la misión de la familia, que se traduce, por ejemplo, en la manera del estilo de crianza que tienen los padres sobre los hijos, si la misión de una familia no está lo suficientemente cumplida, sí, tenemos un conjunto de personas que en cierto sentido son una familia porque tienen parentescos políticos y sanguíneos, conviven o comparten tiempo, comparten actividades, pero que en realidad su calidad de familia o su cualidad de familia se ha desvaído mucho y parecen, entre comillas, esto es una metáfora en realidad, ¿no? Parecen una familia, pero no lo son, son otra cosa, son un grupo, son una cuasi familia, una pseudo familia, pero no son una familia exitosa en ese sentido. Bueno, tiene mucho sentido. Al final todo grupo tiene que ver con
autoidentificarse y identificarse también con el otro, pero ayudar a cada uno de sus individuos a desarrollarse, a impulsarse, ¿no? No siempre pasa así. Hay una cosa que se llama el círculo de seguridad, ¿no? Que este es la figura de apego o el grupo de apego de referencia, y entonces tenemos que hacer dos conductas, ¿no? La conducta de exploración, que es salir al mundo, equivocarnos, probar, entender, conocer, y luego cuando hemos sacado conclusiones o cuando necesitamos pues, volver al nido de alguna manera, pues es la conducta de apego. Esa conducta de apego es algo así como: te tengo aquí, sé que puedo hacer esos dos movimientos, y en ese sentido yo creo que la familia tiene que ser así. De hecho, este modelo se utiliza mucho en educación. Entonces, ahora yo creo que siempre hay dos problemas, como todo en la vida, la dicotomía. El equilibrio, encontrar el equilibrio es difícil, pero normalmente las familias tendemos, ¿no?, a pecar o del extremo de la desprotección, ¿no? O la sobreprotección. Yo creo que antes había mucho más esto de la desprotección, y creo que en el último tiempo tenemos un problema grande de sobreprotección. De la desprotección no vamos a entrar mucho porque se ha hablado mucho y se habla, pero yo creo que es importante que nos demos cuenta, y que no es una cuestión de acusar, porque al final ser padre creo que es la tarea más difícil del mundo, pero ¿qué es la sobreprotección y por qué trae tantos problemas? Yo creo que trae tantos problemas porque la sobreprotección implica no haber entendido cuáles son las verdaderas capacidades y recursos de un niño, ¿no? Podría ser una definición de sobreprotección, ¿no? Entonces, la manera en que se manifiesta esa falta de entendimiento es sobredimensionar o sobrepasarnos en ciertas funciones que tenemos como padres, que son las de proteger al hijo, ¿no? Salvaguardarle de peligros, evitar que le agredan y proteger y cuidar su vulnerabilidad. Eso, que es una función definitoria de todo padre, se puede deformar por defecto, pero también por exceso. Y la sobreprotección es una manera de desproteger también, porque no estás dotando al niño de recursos. Tú no vas a estar ahí siempre. En ninguna época de su vida vas a estar ahí siempre. No solamente cuando seáis todos mayores y tú te hayas muerto porque eres padre y te toca morirte antes. No, es que ya hoy mismo no vas a estar siempre. Entonces, ser padre en esa faceta implica guardar un equilibrio muy exquisito y muy difícil entre estar y no estar, entre proteger y exponer. Eso es. Para exponer, claro, progresivamente, para que el niño vaya entrenando de manera progresiva su fortaleza. Pero si me convierto, no por maldad, no es una cuestión de maldad, no es una cuestión de soy un padre torpe porque he decidido ser torpe, no, cada uno hace lo que puede, pero si me convierto en un padre hiperpresente, hiperdecididor de la vida del hijo, hipercontrolador de la vida del hijo, o un padre muy angustiado y educo a mi hijo desde el repertorio de medidas de gestión del miedo y las amenazas. Lo anulo. Lo anulo, lo invalido, y en ese sentido no estoy educándole, no estoy dotándole de las herramientas óptimas, dadas mis capacidades, para que se desenvuelva en el mundo que le ha tocado vivir, que es el mundo de hoy. Sí, y muchas veces, fíjate que has dicho una cosa muy importante, es que muchas veces la sobreprotección también responde a la ansiedad de los padres, claro. ¿No? Yo recuerdo una frase que es una chaqueta. Una chaqueta es algo que la madre le pone a su hijo cuando ella tiene frío, ¿no? Entonces ahí es darse cuenta de las necesidades del hijo, sí. Cubrir las que puedo cubrir y las que él no puede, y dejar que él cubra las que pueda, como buenamente pueda, y exponiéndose, porque la terapia de toda la vida, por antonomasia en la psicología, es la terapia de exposición. Si yo no me expongo desde que soy pequeño, no voy a saber exponerme, y lo que voy a hacer es pues no vivir, ¿no? Claro. En ese sentido hay una cosa que se llama las 3 A's de la educación: autoridad, afectividad y aceptación, que más o menos lo que viene a decir es,
obviamente tengo que marcar unos límites, Claro. No todo vale, la vida tiene límites, los niños lo tienen que aprender. Ahí se falla mucho también, ¿eh? Hay mucho. Últimamente yo creo que es uno de los grandes problemas también porque la vida tiene límites, Sí. Los demás te ponen límites, entonces tus padres te quieren mucho y precisamente por eso te tienen que poner límites, para que aprendas la frustración, para que aprendas dónde empieza el otro, ¿no? La segunda parte, el tema de la afectividad, está claro, ¿no? Mostrar afecto, el contacto es lo que hace que nuestro cerebro se regule correctamente, que se libere oxitocina, serotonina, que uno se sienta tranquilo. Eso es fundamental. Y luego la parte de la aceptación. Muchas veces los padres, cuando tienen hijos, es normal, tienen unas expectativas normalmente que tienen que ver con su yo ideal no cumplido. Sus proyecciones. Eso es. ¿Qué es lo que yo quiero que sea mi hijo, lo que yo no he podido ser o lo que yo idealizo que hay que ser? Sí. Entonces es esa tarea de, obviamente uno tiene unas ideas, unos valores y le va a educar en eso, pero la individualidad de cada uno es importante respetarla, observar y fomentar lo que yo creo que puede ser algo positivo y que le da su propia individualidad. Por supuesto, sí. Mira, esto tiene que ver con lo que decíamos antes cuando hablábamos de la identidad y del el pertenecer y no pertenecer, el ser mucho uno mismo o el diluirse en un grupo. Claro, el ser humano necesita ser el mismo y ser diferente y necesita ser parecido, ¿no? Pero claro, ser parecido no quiere decir convertirme en un clon, en este caso de mis padres, fruto de sus proyecciones, sus deseos, sus frustraciones sublimadas, ¿no? Todo. Entonces, ahí también hay un desafío muy importante para la educación y para la crianza de los niños en familia, el poder contener, no evitar, porque no se puede evitar, considero, pero contener todo ese material propio de los padres que inunda a los hijos. Entonces, contenerlo quiere decir que hay que evitar las inundaciones y, contemplar la posibilidad real de que no haya inundación, pero simplemente hay mojar, ¿no? Mojar un poco, pero no inundar al niño con todo eso, porque entonces lo anulamos, como decías tú antes. Eso es. Y luego también está la parte de desidentificarse, ¿no? O quiero ser como mis padres y no llego muchas veces porque uno es como es y no es como nadie más. O quiero ser absolutamente contrario. Las dos formas son formas de dependencia. Luego hay que hacer el camino de la individuación, que decía Jung, que es el camino de la identidad, ¿no? ¿Quién soy yo realmente y cuáles son realmente mis expectativas? Además, en este momento, ¿no? Porque lo que tú decías de la identidad, hay una parte que es estática y otra parte que es cambiante, dinámica y que tiene que ver con adaptarse a lo que nos demanda la vida en cada momento. Claro. En ese sentido, en cuanto a la familia, pues luego cuando crecemos, cada vez antes, pero cuando crecemos, luego tenemos esa segunda parte que es la familia formada, ¿no? Sí. Que sería en algún caso nuestra pareja, porque es verdad que ahora hay muchos modelos de pareja, hay muchos tipos de relaciones, están las relaciones, ¿no? Y luego lo que llaman ahora, que no sé si lo has escuchado, están las relationships y las situationships. Pues no. Pues hablan Primera un poco. Noticia. Claro, bueno, pues esto me lo contó un paciente el otro día. A ver. Y entonces las relaciones son aquello que se define como tal y ahora hablan de situationships para todo ese tipo de sí, pero no, no, pero sí, que hay que categorizarlas de alguna manera. Y que, bueno, pues que llevamos tienen 25 años sus siendo situationship, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo. Eso es. Esas que no se definen. Entonces, bueno, yo creo que también en ese sentido viene mucha gente con ese tipo de problemas de situationships, de no sé lo que soy, no sé dónde colocarme, no sé cuáles son los códigos y que generan muchas veces mucho malestar, pero entraremos ahí. Pero ¿la pareja qué es? Wow, la pareja es uno de los vínculos más importantes que podemos construir a lo largo de la vida. Lo cual no quiere decir que si no llegamos a tener nunca una pareja con cara y ojos, bien estructurada, nos hayamos perdido la gran cosa y estemos vacíos o incompletos. No, yo no caería para nada en eso, ¿no?
pero qué duda cabe que es el gran vínculo. Probablemente muchas personas, yo me identifico bastante, ¿no? Le dan tanta o más importancia a un vínculo, por ejemplo, con los padres o con los hijos, ¿no? Y, por ejemplo, muchas personas, en tanto que hijos, te hablan de que, dicen, para nuestros padres, los importantes eran ellos entre sí, eran mucho más importantes uno para el otro que nosotros, ¿no? Ellos eran los protagonistas. Y eso dice mucho. Alguien puede decir, oh, Dios mío, padres desnaturalizados. No. Al revés. Esas son la base de la familia. Tienen que estar primero unidos y después lo demás. Claro, dice mucho de la importancia de eso que ahora en tiempos modernos se habla ya no solo de pareja, sino de la pareja en la función de compañía, de es mi compañero, es mi compañera, ¿no? Es alguien que me acompaña en el sentido profundo, ¿no? Y desde la igualdad, claro, nuestros padres nos acompañan desde otro plano completamente diferente, nuestros hijos, si los tenemos, nos acompañan desde otro plano diferente, son relaciones asimétricas, pero la pareja tiene este plano de simetría, de igualdad, es hoy por ti, mañana por mí, como los amigos, también tiene eso en común. Además es muy bonito porque en el lenguaje, esta es una pequeña cuña pedante, en el lenguaje medieval, renacentista, la literatura esa, los novios y las novias se llaman a sí mismos amigo mío, amiga mía, ¿no? Es como muy, muy poético y muy bonito. Total, ¿qué es una pareja? Un vínculo muy importante. Cuando va bien es maravilloso, nos protege, nos construye, nos acompaña. Cuando va mal nos destruye, no hace falta explicarlo. Y a veces es la familia. A veces es nuestra única familia creada, es la que formamos junto a otra persona u otras en otros modelos y estructuras de pareja, pero estadísticamente es más frecuente que sea junto a una única persona. Entonces esa familia de dos también es muy válida y moviliza cosas muy importantes de un ser humano. Muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Como decía el otro día Clara en el podcast, todo se crea y se destruye y se transforma a través de los vínculos. Uh-huh. ¿Y cómo sabemos, Rafa, cuando una relación nos está construyendo y cuando nos está destruyendo? Es muy bobo lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Cuando estamos bien es que va bien y cuando estamos mal es que va mal. Que a veces no hay que complicarse tanto. No hay que complicarse. Luego esto, por supuesto, se puede sofisticar con ríos de tinta, másters, películas, congresos, todo lo que queramos. Pero algo está mal cuando me genera problemas, cuando me hace encontrarme mal. Naturalmente, no cualquier tipo de encontrarme mal o cualquier tipo de encontrarme bien. Puedo estar encontrándome bien y que esté siendo problemática la situación. Obvio, ¿no? Pero yo creo que una primera línea de un primer termómetro es más o menos me hace estar bien o más o menos me hace estar mal. En lo importante, quiero decir, vale que tendrá manías que no soporto. Hay un tema que siempre nos enzarzamos con ello. Bien, siempre ay, este hombre o esta mujer, de verdad, qué calvario, ¿no? Toda la vida igual. Bueno, bien. Pero en general estamos bien, hay un respeto, hay un disfrute mutuo, hay una afinidad, hay un compás, ¿no? Aunque igual somos una pareja muy despegada ¿no? Y somos de tú a Boston y yo a California como pareja, pero hay algo que nos une y que tal, más allá de la dependencia, pues entonces probablemente va bien. Pero si me hace sentirme mal, si no es una persona que se ajusta conmigo, si no me entiende sistemáticamente, habrá cosas de mí que no entenderá, pero si siempre es esta pelea para hacerme entender, para afirmarme delante de esa persona, quizá ahí no es. Hay una corriente que habla mucho sobre que las relaciones son maestros y que nos hacen crecer. Yo estoy de acuerdo, hay un punto en el que probablemente nos pasamos un poco, sí. Pero sí que esta corriente, ¿no? del desarrollo personal dice que el otro es mi maestro, mi pareja, por las cosas que me genera, ¿no? La ley del espejo, que es básicamente que lo que me molesta del otro es algo que a mí me hace crecer, que de alguna forma me refleja cosas de las que yo tengo que darme cuenta. ¿Hasta qué punto tú estás de acuerdo con eso? Es decir, está claro que cuando uno está con una pareja,
todo se pega y entonces pues aprendemos tanto lo bueno como lo malo y en esa interrelación también nos autoafirmamos, nos decimos cosas a nosotros mismos, tenemos como también una visión del mundo diferente porque pasamos mucho tiempo con esa persona que nos influye. Entonces, ¿hasta qué punto la pareja es un ámbito de desarrollo personal cuando es difícil o cuando empieza a ser una relación, pues lo que llamamos ahora comúnmente tóxica o incluso abusiva, ¿no? Que también se habla mucho de estos términos? Es tóxica o abusiva cuando todo es siempre una lucha, ¿no? Es otro termómetro. Ahora se habla mucho, yo como soy un poquito más antiguo no me identifico, pero se habla mucho de lo importante que es tener todo el rato conversaciones difíciles. No quiero estar teniendo todo el rato conversaciones difíciles. Seré muy evitativo, seré muy inmaduro, no hay que descartarlo, pero no sé si el camino, el indicador de que todo va bien y de que estamos acompasándonos bien es que estamos todo el rato teniendo todas las conversaciones difíciles que tenemos que tener, ¿no? Por ejemplo. Pero cuando todo es una lucha, ahí hay toxicidad. Ahí hay que abrir ventanas porque está habiendo un escape de gas que no nos conviene. Por otro lado, ¿la pareja es un maestro? Sí, claro. Y mi amigo es un maestro, y mi psicólogo es un maestro, y todo el mundo, cualquier circunstancia, todo es maestro, ¿no? De todo. Cuando algo nos molesta, evidentemente no es lo mismo una pareja que otros roles más secundarios de nuestra vida, ¿no? Pero sí, claro que... Y nosotros somos un maestro para esa persona, ¿no? Cuando algo nos molesta del otro es porque es un asunto nuestro que nos está molestando y tal. Pues a veces sí y a veces no, ¿no? Es el que lo huele debajo lo tiene. Pues igual no, igual el que lo tiene es él o ella, ¿no? Yo no lo tengo, me está molestando, pero porque me molesta, no porque lo tenga yo. Otras veces será una historia que me identifico con algo que no tolero mío y lo proyecto en el otro, de acuerdo, pero no por sistema, no caigamos en esta cosa de te ha picado y algo hay ahí. Sí. Quizá no hiperpsicologicemos la vida, ¿no? Hay una hiperpsicologización absoluta. Stop hiperpsicologización, por ejemplo, de las relaciones, de las discusiones, de los conflictos. Sí, absolutamente. Es verdad, ¿no? Que no podemos perder la base de lo que nos hace sentir bien. Está claro que un trabajo, si es muy sencillo y no nos aporta, pues no vamos a estar bien, pero si nos exigen todos los días y llegamos a casa con un nivel de estrés brutal, pues tampoco vamos a estar bien, un término medio. Efectivamente, sí. Y ya como broche final, Rafa, 2 preguntas. Una es, ¿cómo han cambiado las relaciones en el último tiempo? Y no sé si quieres introducir este tema en la misma pregunta, pero es la libertad y la pareja. ¿Cómo manejamos, ¿no? ¿Lo podemos tener todo? ¿Cómo manejamos todas las necesidades que tenemos como persona, tanto a nivel vínculo como a nivel soy una persona individual? ¿Cómo han cambiado las relaciones? Y ¿tiene algo que ver con que lo queremos todo? Yo creo, pero esto es totalmente acientífico, es mi percepción personal de n igual a 1, que las relaciones, en términos muy generales, no han cambiado tanto en lo fundamental, en cómo empiezan, cómo se desarrollan, cómo acaban, qué estructura tienen, qué cosas pasan por dentro de la relación. No han cambiado tanto en lo fundamental respecto a cómo eran hace 10 años, 20 años, 30 años, incluso mucho más atrás. Es una percepción subjetiva, una intuición, no significa nada, ¿no? Mi percepción. Hay cosas que han cambiado, claro. Se han autorizado más nuevas estructuras de pareja. Se les ha puesto palabras. Se les ha puesto palabras. En ciertos sentidos se han puesto de moda, en otros ciertos sentidos no es tanto una moda, sino que simplemente se ejercen socialmente desde la naturalidad. Hay algo más, por fortuna, algo más de permiso en los miembros de la pareja para cambiar de pareja, interrumpir la pareja, volver, cortar, probar cosas nuevas. Hay más permiso que antes a nivel sociológico. Pero creo que lo fundamental, la pareja es la que era, ¿no? La pareja como concepto, me refiero.
¿Se puede tener todo? Sí y no. Quiero decir, porque el todo para mí no es lo mismo que el todo para ti. Tu todo no es mi todo. Entonces quizá tú sí lo puedes tener todo, pero yo no. Porque tú necesitas cosas diferentes y aspiras a cosas diferentes y puedes, si son poquitas cosas, pues quizá con un poquito de suerte enseguida lo vas a tener todo. Y es fácil para ti tenerlo todo lo que necesitas. Pero no es mi todo. Entonces quizá yo no lo puedo tener, ¿no? ¿Qué me encuentro yo con los pacientes? En el ámbito de la pareja. Por ejemplo, tanto cuando no la tienen y entonces fantasean con cuando yo tenga una pareja, como cuando la tienen y está habiendo ciertas fricciones. Es qué tipo de relación quiero tener con mi pareja. O me gustaría, o fantaseo con, ¿no? Entonces por ahí aparece la fantasía positiva de no, yo creo que encajaría más conmigo cierta cosa, cierto, ¿no? Otras veces aparece la angustia, en plan, yo no sería capaz de tener una pareja así, tener una pareja asá. Entonces también ahí nuestro trabajo es relájate, no es obligatorio hacer nada que uno no quiera, a donde lleguéis será fruto de una negociación, que como vamos a trabajarlo mucho y vas a ser muy asertivo y muy maduro, no te angusties porque a donde llegues será a donde hayas querido llegar, ¿no? O sea que no te va a obligar nadie a nada. Otra cosa muy bonita que aparece es en mi mente, y de boquilla soy muy moderno en el tema de la pareja, pero en la hora de la verdad me descubro a mí mismo más siglo XX o XIX de lo que yo habría esperado. Ajá, eso también aparece. Claro, porque al final la pareja nos hace sacar todos nuestros miedos, claro. Porque tenemos miedo a perder lo que nos está haciendo bien, claro, o mal, pero nos creemos que bien. Claro. Entonces de ahí hay una cosa que yo creo que lo que no ha cambiado es que la pareja, sea en el formato que sea, o la relación, relationship, situationship, lo que sea, en el formato que sea, lo que siempre tiene que tener son dos factores. Y es que sea un lugar de seguridad. Seguro. Y que sea un lugar de crecimiento. Para mí, si no tiene esos dos factores, no va a funcionar. Claro. Y eso es lo que da libertad, ¿no? A veces entendemos que la libertad y la seguridad son incompatibles, ¿no? Pero si me siento seguro, puedo ser yo contigo. Eso es. Ser yo es ser libre. No, ¿qué otra cosa es ser libre sino ser el que uno es? Con tu permiso, ¿no? De mi pareja, ¿no? Tú que eres mi pareja, en el mejor sentido de la palabra permiso, no es que me tengas que perdonar la vida, es que posibilitas. Hemos conseguido juntos crear las condiciones para que yo sea yo y tú seas tú y no nos moleste, ¿no? Entonces, sí, yo creo que eso sí que es posible, pero no es fácil y eso es lo que nos encontramos con los pacientes. Eso es decir, que no sea fácil no significa que sea una lucha constante, es un trabajo constante, sí, es una disciplina, es una constancia, es un compromiso. Pero estar luchando por lo nuestro, claro, si tienes que luchar... Es difícil. Claro. Sí. Pues Rafa, por mi parte yo te diría que así como la sesión del psicólogo, que dura más o menos una hora, ahora sí, no tengo el reloj delante, pero ya lo vengo calculando. No sé si hay algo más que quieras añadir, que creas que sea importante. No, gracias a ti, se me ha pasado muy rápido y que ojalá pudiéramos tener más espacios de estos para hablar y hablar y hablar, porque cada uno de estos temas daría para... otra hora y otra hora. Entonces... Claro, está claro que cuando lo planteamos, ¿no? Pues 4 temazos en una hora es difícil, pero yo creo que ciertas pinceladas, quien quiera saber más puede comprar tu libro. Sí, debe hacerlo, de hecho. Y nada, agradecerte de verdad, que yo creo que además el grabar el podcast ha sido una reconexión. Sí. Y nada, me alegro mucho primero de todo de eso, ¿no? Que es lo importante, de que hayamos reconectado y agradecerte muchísimo tu tiempo y tu energía. A ti, gracias. Y a todos vosotros, si os ha gustado, si creéis que es un contenido de interés, por favor darle a like, compartirlo con personas a las que les pueda aportar y os vemos en el próximo capítulo de Entre Divanes.